En este apartado del Huawei P10 Lite nos encontramos unos bordes redondeados con un diseño fino y estilizado. Lo convierten en un equipo bastante ergonómico. Sus medidas exactas son 146.5 x 72 x 7.2 milímetros de grosor y su peso es de 142 gramos. El Huawei P10 Lite es claramente una evolución natural del P9 Lite. Se adapta a los tiempos actuales en términos de especificaciones de una gama media alta, más RAM, más almacenamiento y un software más actual, pero da la sensación de que en algún aspecto ha mostrado muy poco avance o ninguno. Posee un nuevo método de construcción con corte de diamante que ha traído como en sus hermanos mayores, algo que le va a otorgar mayor resistencia. Por su parte, el Huawei P9 Lite siempre ha querido sobresalir en el apartado estético. Algo que ha caracterizado a esta empresa desde que salieron sus primeros terminales al mercado fue esto, por lo cual ahora es una de las compañías más famosas a nivel mundial en fabricación de smartphones. De hecho, algo que marcó un antes y un después fue que Huawei es la pionera en trabajar con metal en la construcción de sus dispositivos, mientras que su competencia seguía utilizando el plástico. Y algo aún mucho mejor es que pese a trabajar con metal, el precio no sube en sus dispositivos, punto muy positivo para esta marca. En esta oportunidad el P9 Lite nos brinda una protección de cristal, tiene tan solo 147 gramos y en sus demás dimensiones tenemos 146.8 x 72.6 x 7.5 milímetros de grosor. El Huawei P10 Lite está construido a base de metal, da una rigurosidad y resistencia óptima, adecuada para los requerimientos actuales en un gama media. En el P9 Lite podemos decir sin lugar a dudas que es un smartphone construido alrededor de un chasis con marco metálico, donde se engastan el cristal frontal y una trasera plástica con textura, de tacto agradable e inmune a manchas, que consigue un acabado interesante y una ligereza de otro modo inalcanzable. Es un terminal unibody, es decir que no se puede extraer su batería, por si se te daña, entonces esto lo hacen los técnicos especializados. Además no posee protección contra el agua, mucho cuidado con esto. El Huawei P10 Lite actualmente lo encontramos en tonalidades como dorado, blanco, negro y hay una serie de rumores en las que dicen que saldrá en un tono azul metálico. Estas son muy pocas tonalidades, pero se cree que próximamente saldrá en otros colores. Este Huawei P9 Lite viene en tres diferentes tonalidades: negro, blanco y dorado. Este terminal viene por defecto con capa de personalización propia de esta compañía. En este apartado, en el P10 Lite nos encontramos con un detalle que lo hace cambiar ligeramente con respecto a las versiones estándar y Plus. Es que en su caso, el lector de huellas dactilares se encuentra en la parte trasera, sus hermanos lo llevan en el botón de inicio. Es un sensor muy bueno, se encuentra en una posición no tan adecuada, pero que a la larga te acostumbrarás. Los demás botones se encuentran en sus laterales. En el P9 Lite los botones de subir, bajar volumen y el de bloquear se encuentran en el lado derecho e izquierdo. Su sensor de huellas es más básico que funcional, permite tener ese plus para proteger nuestros archivos e información personal. El P10 Lite cuenta con una memoria RAM de 4 GB, gracias a esto el teléfono es perfecto para el día a día y ofrece un rendimiento por lo general rápido y con una potencia suficiente. Para el Huawei P9 Lite hallamos una memoria RAM de 3 GB. En torno a este apartado del P10 Lite nos encontramos con 32 GB de memoria interna, que es más que adecuada y además se puede ampliar mediante tarjeta microSD de hasta 256 GB. Es un teléfono de doble SIM, que lleva dos slots para tarjetas nano, sin embargo la segunda ranura es una ranura híbrida. Esto quiere decir que podemos usar para tener un celular doble SIM card o para expansión de memoria mediante este slot. El P9 Lite nos presenta una memoria de 16 GB para el almacenamiento interno, un dato que resulta quizás justo si observamos que el terminal solo dispone de unos 10.5 GB libres de fábrica, debido a memoria usada por el sistema, pero que podremos ampliar mediante tarjetas microSD de hasta 128 GB. Cabe resaltar que la tarjeta microSD comparte slot con la segunda tarjeta SIM, así que debemos elegir entre una expansión de memoria o doble SIM card. El P10 Lite está propulsado por un Kirin octa-core de 64 bytes, más exactamente el High Silicon Kirin 655 que corre a 2.1 GHz. Además cuenta con una GPU Mali T830 MP2, es un procesador octa-core, es idéntico al Kirin 655 del P9 Lite en cuanto al núcleo, incluso los juegos más sofisticados funcionan sin problemas en el Huawei P10 Lite. En cuanto a la realidad virtual, este P10 Lite se mantiene al margen. Esto no se debe solo al rendimiento del procesador, sino también a la resolución de pantalla que es demasiado baja para la inmersión real en la realidad virtual.
El High Silicon Kirin 650 usado en este Huawei P9 Lite es un procesador completamente nuevo. Consiste de una CPU de 8 núcleos de tipo ARM Cortex A53. Estos a su vez son agrupados en dos grupos de 4 núcleos funcionando a diferentes frecuencias, mientras uno de ellos funciona a una frecuencia de entre 480 MHz y 1.7 GHz. El otro grupo va de 1.4 a 2.0 GHz. El procesador viene acompañado con un chip de gráficos Mali T830, que hace que el día a día el Huawei P9 Lite sea muy rápido y prácticamente nunca se tiene la sensación de que el hardware le cueste avanzar. La batería del P10 Lite no se puede reemplazar, ya que es un terminal unibody. Incluso aquellos aficionados que quieran hacerlo por mano propia encontrarán difícil llegar a la batería sin dañar el cristal. La capacidad de 3000 mAh es absolutamente suficiente y hace que el P10 Lite termine el día sin problemas, incluso los 2 días usando el modo Standby. En cuanto a la batería, el P9 Lite tiene una de 3000 mAh, la carga es bastante veloz con su cargador original. Su autonomía es de 9 a 10 horas con un uso normal aproximadamente, aunque con un uso más arduo esta baja significativamente. En este apartado este terminal deja mucho que desear, pues actualmente se usan baterías con una mayor autonomía. En el Huawei P10 Lite encontramos la versión Android 7.0 Nougat, que es la versión bastante reciente del sistema operativo, en combinación con la capa del fabricante, la EMUI 5.1. En pocas palabras, el P10 Lite presenta el mismo software que el P10 original. En el Huawei utiliza aquí su interfaz EMUI que cubre la versión 6.0 de Marshmallow que viene integrada. Algunas funciones como el Google Now no se pueden utilizar en este teléfono, aunque el Now on Tap sí funciona. Típico de Huawei y de la mayoría de fabricantes de China es la ausencia de un menú de aplicaciones. Todas las aplicaciones aparecen en el escritorio después de su instalación y el usuario puede agruparlos según sus gustos. El P10 Lite ofrece una pantalla ligeramente más grande que el P10 original, concretamente hablamos de 5.2 pulgadas. La resolución es Full HD, esto es de 1080 x 1920 píxeles, lo que da como resultado una densidad de píxeles por pulgada de 424, que es más que suficiente. La pantalla se muestra muy nítida, con colores que tienden más a los tonos fríos que a los cálidos, pero esto no afecta a la configuración de la temperatura del color por defecto. En cuanto a la estabilidad de imagen, el panel IPS hace un buen trabajo, exceptuando por un ligero velo gris que se aprecia en la pantalla. El Huawei apuesta por un panel IPS con resolución HD en su P9 Lite. Gracias a la tecnología Incel no hay espacio entre la pantalla y el cristal, lo que hace que no se acumule polvo y se mejore la calidad de imagen. Con un tamaño de pantalla de 5.2 pulgadas y una resolución Full HD de 1080 x 1900 píxeles por pulgada, el Lite cuenta con una densidad de píxeles de 424. Lastimosamente en esta versión Huawei ha retirado el Gorilla Glass 4 que posee el Huawei P9 y lo ha dejado únicamente con protección a base de cristal. En el P10 Lite no encontraremos alguno de los efectos que están presentes en los otros modelos P10. En el sensor trasero tenemos 12 megapíxeles y en su sensor frontal tenemos uno de 8 megapíxeles. Su calidad de imagen es bastante buena, proporciona imágenes nítidas y con colores naturales. Sin embargo, en el modo automático peca de algunos colores exagerados y difumina los detalles. El ruido solo se convierte en un verdadero problema cuando la luz disminuye significativamente. En general, el rendimiento de la cámara del P10 Lite no es suficiente para codearse con las cámaras superiores del mercado, pero para su rango del precio es bastante bueno. El P9 Lite ha intentado traer la máxima calidad sin comprometer el precio. Tenemos una cámara sencilla de 13 megapíxeles. A primera vista podría parecer que el fabricante ha reutilizado la cámara del P8, pero no en este caso. El sensor de imagen del P9 Lite es de media pulgada, la apertura focal es de 2.0 y un pequeño pero funcional estabilizador de imagen. El sensor frontal tenemos una cámara de 8 megapíxeles. El costo de estos dos espectaculares terminales es el siguiente. Para el Huawei P10 Lite es de 950.000 pesos colombianos, que equivalen a 6.155 pesos mexicanos, que a su vez son 320 dólares, que equivalen a 293 euros. Para el Huawei P9 Lite su costo está en 750.000 pesos colombianos, que equivalen a 4.852 pesos mexicanos, que a su vez son 253 dólares, que equivalen a 231 euros. Vale aclarar que son precios en mi país Colombia, ya pueden variar según el lugar donde lo compres y obviamente también el país. El Huawei P10 Lite le gana al Huawei P9 Lite en diseño, botonera, memoria RAM, almacenamiento, procesador y software.
Por su parte, el P9 Lite le gana ampliamente al Huawei P10 Lite en los siguientes aspectos: materiales de fabricación y precio. En los aspectos que empatan son personalización, batería, pantalla y cámara. Este enfrentamiento fue como me lo había imaginado. Esta gran compañía Huawei podría decirse que cogió el P9 Lite, le cambió 2 o 3 cosas y lanzó el P10 Lite. No tiene una pantalla ni batería y mucho menos una cámara distinta a la que fue presentada con el P9 Lite. Simple y sencillamente reutilizó estos elementos en su nuevo terminal. No tiene diferencia alguna de lo que presentó anteriormente. Entonces, como pueden darse cuenta, en este enfrentamiento el Huawei P10 Lite gana. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte y darle me gusta. Hasta pronto amigos.